Hola, buenas tardes. Creo que ya estamos todos en el chat. Bienvenidos y bienvenidas a la octava clase. Acordémonos que esta clase es sobre la segunda parte que quedamos debiendo del Estado Islámico. Estoy pendiente de si ya empezamos la transmisión. Quiero empezar pidiendo algunas excusas porque hemos tenido unos problemas técnicos Hola, que buenas nos han tardes. Creo que ya impedido estamos todos de mejor manera cumplir con el horario. Ya me escribió alguien para decirme que me van a aplicar el cuarto de hora. Bienvenida Adriana Lizarazo, mi estimada amiga Adriana está ahí, Dora Emil se está llegando, saludos desde Bucaramanga, un saludo especial a la familia Cuesta y a mi amigo José Cuesta que está siguiendo las clases. Mario Eugenia Dallos acabó de llegar también, dalos bienvenida. Y mientras llegan el resto de personas, repito, teníamos algunas dificultades técnicas, por eso la demorita de unos pequeños minutos. Carlos no solamente tiene que soportar mi falta de mi acelere, sino que además tiene que soportar los problemas técnicos. Entonces, a veces no es fácil. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar recordando tres libros que recomiendo para este estudio del Estado Islámico, es decir, que nos sirven como referencia para la clase pasada y para la clase de hoy. Uno, están en inglés dos de ellos, The New Threat from Islamic Militancy, es de Jason Burke. Jason Burke es tal vez uno de los tipos que más sabe porque ha ido al terreno, es un tipo que no es de escritorio, es de terreno. Tiene un libro clásico muy bueno sobre Al Qaeda. Este libro no creo que haya una versión en español, ojalá lo hubiera. La nueva amenaza de la militancia islamista sería. Y este es un trabajo bastante bueno. Él ha trabajado algunos temas sobre Al Qaeda y por eso creo que es relevante que lo tengamos en cuenta. Gonzalo ya me está regañando, dice buenas noches, supongo que por haber llegado tarde. De mi parte, de excusas para todos. Barranca Bermeja está Edgar Paso, o sea, están saludando en diferentes lados. Jason también, Mauricio ya llegó, un poquito tarde, Mauricio, llegué primero yo y eso que llegué tarde. Otra cosa importante, hay un trabajo que conocí muy, muy interesante. Yo creo que es de las cosas más bonitas de las experiencias vitales es este texto. Se llama The Islamic State Organization. Está en PDF gratis. Yo lo encontré gratis, pero este sí, la copia la tengo incluso dedicada y todo por el autor. Es el doctor Hassan Abu Hanie y el doctor Mohammad Abu Rumán. El doctor Hassan Abu Hanie, yo lo entrevisté en Jordania con otras personas y logramos hacer un trabajo muy, muy interesante de análisis del problema del reclutamiento. ¿Por qué se recluta gente para esta organización? Lo consiguen en PDF y de verdad es de lo mejorcito que yo he leído. Este señor no solamente estuvo muy cerca de grupos yihadistas, es musulmán, habla árabe, eh, sino que además es doctor en estudios islámicos y una cosa muy importante, es fuente de primera mano. Entonces el tipo ha hecho trabajos de primera mano con grupos musulmanes radicales y de hecho ha hecho trabajos sobre ¿cómo se llama? Las diferencias entre Daesh y Al Qaeda. Entonces, eso es una cosa bastante interesante. Saulo Lizarazo ya se está disculpando por haber llegado tarde también. Ángela Cristina, bienvenida. Ignacio Arciniegas llegó. Bueno, sigue llegando gente y les agradezco la compañía. Habíamos quedado que hoy íbamos a llamar a otras personas para que nos acompañaran a ver si crece la audiencia, por supuesto. Ricardo, bienvenido, Ricardo Larte. De estos dos en español, de en inglés, y les recomiendo un libro en español que yo considero es un libro bueno, no porque lo haya escrito yo, que también, sino porque hay mucho cuidado en cada palabra, créanme. Se llama El Estado Islámico, lo saqué con Penguin Random House en el año 2016 y les sirve muchísimo para entender. Creo que ya se consigue online también en Amazon, creo, hay una versión que la vende la editorial también online y vale la pena para que lo revisemos. Revisémoslo con mucho cuidado porque es un libro
que permite y además tiene mapas y todo está escrito. Yo suelo decir, como soy médico, digo que lo entiende hasta un médico, o sea que lo entiende cualquier persona, ¿cierto? Los médicos a veces somos muy brúticos para entender ciertas cosas. Este libro les recomiendo para entender esta clase. Pero por supuesto aquí no se trata únicamente de difundir el libro, sino de contarles un poco, hacerles el resumen del libro. Con estos libros entonces ya podemos plantearnos empezar la clase, no sin antes hacer un corte a comerciales. Ustedes saben que estoy haciendo una serie en el terreno, en la calle, en las calles, que se llama La otra cara de la pandemia. Sacamos uno primero sobre personas vulnerables, sacamos un segundo tema que es sobre los pagadiario y ayer salió uno que se llama La salud en cuidados intensivos, que cuenta un poco las visitas y la discusión con personal de salud sobre esto de la pandemia. En estos días sacaremos otro sobre las visitas que he hecho a San Cristóbal, Yomasa, Ciudad Bolívar, diferentes zonas de Bogotá donde la gente está empezando a sufrir de hambre. Entonces, bueno, dicho lo anterior, recordamos la clase pasada. De la clase pasada hay tres elementos centrales. Uno, los aspectos religiosos que mencionábamos, recuerden eso, unos aspectos muy importantes de la religión a ser tenidos en cuenta. Segundo, planteamos la historia de Irak, recuerden cómo Irak se consolida como un estado, no como una nación, pero que ese estado-nación ahí, eso no termina de cuajar y hay peleas con los chiíes y los suníes y los árabes y los kurdos. Y tercero, hablamos del pueblo kurdo. Entonces, Carlos, regálame la primera transparencia y hoy vamos a empezar a hablar de un tema apasionante, apasionante. Teniendo en cuenta estos dos anteriores antecedentes, tres antecedentes, lo religioso, ya hemos visto lo Irak y hemos visto el pueblo kurdo. Aquí viene uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con el origen de esta oleada de islamismo radical que lleva a la guerra. Entonces, Carlos, cuando pueda, regálame por favor la imagen. Bueno, aquí ya Mónica Ospino me está diciendo que hay un costo de $10 del libro del Estado Islámico en Amazon. Muchísimas gracias y así vamos haciendo la pequeña biblioteca. Entonces todos recordamos la palabra hijab, ¿cierto? Yihad, perdón, yihad. La palabra yihad significa el esfuerzo y hablamos de una yihad grande, que es la lucha por ser mejor persona, la yihad interna, la yihad por mejorar, por agradar a Alá, ese tipo de yihad, ¿recuerdan? Pero hay una yihad menor, una pequeña yihad que es la lucha por defender a la umma. ¿Se acuerdan de la umma? La umma es la comunidad religiosa. La palabra umma significa comunidad, pero una vez llega el profeta Mohammed, adquiere la categoría de comunidad religiosa. Entonces, para proteger esa umma, yo me voy para donde sea, porque no hay fronteras. Entonces, mi hermano musulmán de Jordania o de Uzbekistán, pues es igual que si fuera colombiano, entonces yo me voy allá. Y eso plantea como un llamado a una internacional islamista. Ustedes recuerdan la Guerra Civil Española. Les recomiendo una película encantadora que se llama Tierra y Libertad, de Ken Loach. Una película bellísima. El que no le guste, le devuelvo el dinero. Ken Loach hace una película donde recuerda ese internacionalismo que después llaman los comunistas a eso, el internacionalismo proletario. Es que yo soy hermano o hermana proletaria de la otra persona y por tanto cruzo las fronteras para ayudar. Bueno, en los 80 se desarrolla una especie de internacionalismo islamista, yo lo he llamado así, que sucede en Afganistán. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta de Afganistán. Ahora, vamos a seguir entonces recordando solo un pedacito de qué es Afganistán. Entonces, Afganistán es un país que durante 150 años lo gobiernan tres monarcas con un sentido de reyes, pues, de monárquico es la palabra que quería decir. Pero hay un fenómeno que es importante que tengamos en cuenta estas fases, ¿cierto? La fase de señores de la guerra del 89 al 96, que luego la explico, la presencia y el nacimiento de los talibán y el control que tuvieron de Afganistán durante 5 años y la ocupación que se da por parte de Estados Unidos. Pero voy a empezar primero entonces contándoles una historia que bueno, esta foto la tomé de estas tres mujeres en el mercado en Kabul. Allí estaba haciendo de periodista. Y empecemos por esto. Esta foto no la tomé yo. Esta es de 1979 y es la ocupación por parte de la Unión Soviética. Entonces recordemos que cuando estábamos en plena Guerra Fría, se peleaban los países, ¿no? ¿Quién se queda con Cuba? ¿Quién se queda con Siria? ¿Quién se queda con Osetia del Sur? ¿Quién influye más en
en India y bueno, y una de las peleas fue Afganistán. Entonces en Afganistán se da un golpe militar por parte de unos militares procomunistas, pero les quedó grande manejar aquello y se les salió de las manos. Entonces llamaron a la Unión Soviética, que queda ahí pasando esas montañas por la zona de Uzbekistán, y le dijeron pues venga y nos ayuda. Acuérdense que en ese momento los estanes hacían parte de la Unión Soviética, hacían frontera con Afganistán, como el caso de Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, y cruzaron las tropas soviéticas y ocuparon Afganistán. Aquí ya tendríamos para una gran discusión con los amigos de izquierda, porque para algunos eso era internacionalismo proletario, para otros era una ocupación del imperialismo soviético. Entonces, dejémoslo planteado ahí el debate, pero lo cierto es que estos se metieron y empezaron a dominar el país, con un grave problema. Fíjense lo curioso. ¿Qué entendían los soviéticos? Los soviéticos lo que entendían es que allí se estaba dando una, un internacionalismo proletario para apoyar a los comunistas afganos que estaban en el poder. Pero acuérdense que los afganos son mayoritariamente, mayoritariamente musulmanes. Ellos no leyeron aquello ni en la teoría de la lucha de clases, ni en la relación Oriente-Occidente, ni en la pelea de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No, la categoría que ellos utilizaron fue la siguiente: un infiel invasor está atacando a la UMA. Fíjense lo curioso. Uno se está moviendo en la categoría burguesía, proletariado, proletariado internacional, imperialismo yanqui, y el otro se mueve en el sentido de la UMA y la solidaridad entre musulmanes. Entonces, no se puede, a veces cometemos ese error, saltamos a explicar desde una categoría y aquí las dos categorías están encontradas. Entonces, esa ocupación de la Unión Soviética se da de una manera brutal y allí se da un movimiento de resistencia, gente que se enfrenta a ese ataque de la Unión Soviética en el territorio afgano. Y claro, fíjense que estamos en la Guerra Fría. Entonces Estados Unidos ve aquello y dice, hombre, mire que hay un poco de afganos que le están dando bala a la Unión Soviética y le han tumbado hasta helicópteros, perdón, los Mi-17, y además de eso le han plantado cara a los soviéticos y al famoso Ejército Rojo, le han producido muchas bajas. Entonces este señor que está en la foto tampoco la tomé yo, se llama Charlie Wilson. Hay una película que se llama La Guerra de Charlie Wilson, protagonizada por Tom Hanks y Julia Roberts. La recomiendo. Y entonces en esta cosa, Charlie Wilson, que es un tipo de derechas gringo, dice, yo creo que lo que nos puede ir mejor es apoyemos a los afganos que se enfrentan contra los soviéticos. No porque Charlie Wilson creyera en los afganos o creyera en el Islam o respetara la UMA, sino porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo y punto. Y empiezan a financiar y a pasarle plata. De hecho, les pasaron los RPG, que es las iniciales de Rocket Propel Grenade, las granadas estas que se ponen que se lanzan como por un tubo. Y entonces empezaron a bajar helicópteros de los soviéticos. Esa guerra de desgaste de la Unión Soviética fue brutal. Fue, digamos, el Vietnam de los soviéticos, fue Afganistán. Y finalmente eso más otras cosas lleva al retiro de la Unión Soviética en el año 89 del territorio. No pudieron. Bueno, los afganos ya por allá a comienzos del siglo XX se habían enfrentado con el Imperio Británico y lo habían sacado. De hecho, cuando yo estuve allí, uno de los sitios que me llevaron fue el cementerio de ingleses que quedaron allí en Afganistán. Luego salieron, la Unión Soviética salió por patas 10 años después de haber entrado, y después del 2001 Estados Unidos también le va mal. Entonces, una cosa es tratar de controlar un país, otra cosa es controlarlo de verdad. O sea, ocuparlo militarmente es una cosa, controlarlo y gobernarlo es otra. Entonces, ¿qué pasa? Que el país queda en 1989 descuadernado. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que vamos a contarles? Entonces, en el año 89, cuando la Unión Soviética empieza a echar de para atrás, acuérdense que se cae el muro de Berlín ese año, en el 91 se disuelve la Unión Soviética. ¿Qué era Afganistán? Afganistán era un país tapón, porque abajo quedaba Pakistán, de interés de los Estados Unidos, y arriba quedaban los estanes de la Unión Soviética. Afganistán era un país tapón de la Guerra Fría. ¿Para qué sirvió un tapón?
cuando se acaba la Guerra Fría? Pues no sirve absolutamente de nada. Y entonces queda abandonado. A partir del año 89 aquello queda manga por hombro y entonces del 89 en adelante nadie está asumiendo ninguna acción en Afganistán. Y pasan 5 años hasta el 94 de guerra total. Señores de la guerra, aquello estaba empantanado, grupos de todo tipo, y no logra consolidar una propuesta hasta que en el año 1994 ustedes ven en la foto a un señor ahí que tiene lesionado el ojo derecho, el Mulá Omar. Mulá quiere decir el señor. Entonces el señor Omar, que es el que ven en blanco y negro, él tenía un grupo de estudiantes del Corán. Ese grupo de estudiantes del Corán, estudiante en árabe, palabra que adoptó el pastún, es talib, y de ahí viene el plural es talibán, los talibán. Decir los talibanes es como decir los pieses o como decir childrenes. Entonces este señor, el Mulá Omar, él estaba pensando en el Islam como solución para Afganistán. Pero fíjense lo interesante, él es suní pensando en los salafistas. O sea, él hace una lectura salafista radical, dice, no, hay que volver a los orígenes. Y este señor entonces, él está enseñando en una madrasa, que es en una escuela religiosa, con su grupo de estudiantes, y se produce una violación de un grupo de mujeres por parte de los señores de la guerra. Y entonces el Mulá Omar cobra venganza y mata a los tipos. Claro, al producir toda esta matazón, la gente ve que el Mulá Omar es capaz de poner orden. Y como muchos pueblos nos encantan es eso, que alguien ponga orden, ¿sí? Así sea a los tiestazos, así sea a costa de los derechos humanos, la gente aplaudió y el tipo en 2 años llegó al poder. En 1996 el Mulá Omar llega a Kabul y se consolida como el jefe de gobierno. Ahora, él tiene un gobierno, ¿sí? Tiene un territorio y tiene unos hombres, pero no tiene plata, no tiene un peso. Y el otro señor que está ahí, que ustedes lo ven en color, el señor Osama Bin Laden, fue uno de los que se opuso. ¿Se acuerdan cuando veíamos la invasión a Kuwait? Que en la invasión a Kuwait los gringos pusieron tropas ahí en territorio de Arabia Saudita y unos señores dijeron, ¿cómo así que están poniendo tropas de infieles en el territorio sagrado de Arabia Saudita? Uno de ellos fue Osama Bin Laden. Entonces Osama Bin Laden tenía toda la radicalidad y la plata, pero no tenía ni pueblo, ni territorio, ni ejército. Entonces este matrimonio entre Osama Bin Laden y Mulá Omar garantiza la unidad. A nadie le importó que estos señores se portaron muy mal con su propio pueblo, que impusieron el chaderí o burka, como le decimos, el vestido este azul, que es terrible y oprobioso contra las mujeres. Pero todas esas medidas de destruir el templo, los templos de los budistas, de perseguir, de prohibir las cometas, de perseguir a los que no fueran musulmanes, de imponer la barba, todas esas atrocidades, el mundo nunca miró nada, el mundo miró para otro lado, eso no le importó a nadie. Eso sí, el problema central aparece cuando estos señores hacen algo y atacan las Torres Gemelas. Entonces ahí sí el mundo empezó a preocuparse. Entonces este ejército de los talibán gobierna desde el año 94 hasta el 2001. Esta es una gráfica que la tomé allí en el mercado e ilustra un poco las condiciones de vida, aunque aquí ya esta fue en el periodo post-talibán, no es un periodo de los talibán. Y el gobierno gringo, cuando llega, desarrolla una cosa que se llamó Winning Heart and Mind, que traduciría ganando corazones y mentes. Lo voy a decir y no, esto no es publicidad política, esto es real, esto es los famosos Plan Colombia, Plan de Consolidación, esto lo aprendieron allá. En serio, no estoy bromeando, una delegación colombiana estuvo allá aprendiendo y de hecho la delegación colombiana fue a enseñarles a los afganos la lucha contra el cultivo de drogas. Y ellos nos estaban enseñando cómo consolidar un posconflicto, ¿no? Ambos, o sea, eso que se llama compartir fracasos, lo llaman aquí en Colombia política exterior. Pero bueno, volviendo al tema inicial, esto es bien interesante y es que se plantea una estrategia social para la posguerra.
pero esa estrategia social se hizo a punta de bala. Es decir, nunca hubo una política real de inversión social en Afganistán, lo que permitió, ya sé que estoy dando saltos, luego lo retomamos, lo que permitió que finalmente los talibán, que habían estado arrinconados desde 2001, arrinconados desde 2004, en el 2005 empezaron a florecer de nuevo y hoy en día controlan una parte muy, pero muy importante del poder. Una parte muy importante del poder. Y esta que es la última, esta última nos va a mostrar, esta foto la tomé allí, esos son en Afganistán, eso es un fusil AK-47. ¿Y qué son los talibán? Pues mira, hay talibán de todo tipo, hay unos rebeldes que son pro Al Qaeda y funcionan como funcionaba Al Qaeda antes. Luego hay unos que son que son talibán, pero funcionan es por las agendas locales, ni siquiera por agendas nacionales, sino lo que puede estar pasando en Kandahar, lo que puede estar pasando en Herat, lo que puede estar pasando en Helmand, lo que puede estar pasando en Mazar-i Sharif, es decir, lo de cada región, ¿cierto? En Helmand particularmente, los talibán son socios del ejército, patrullan con el ejército, eh, y... Eh, y la siguiente cosa que hay que tener en cuenta es que en otras áreas los talibán funcionan es como administradores de justicia. Fíjense ustedes, como pequeños poderes locales. En otros lados se dedican al opio. Entonces lo que hacen parte de la cadena de producción y exportación de opio. A otros grupos de estos los acusan de ser un caballo de Troya de Pakistán, porque Pakistán tiene, de esto hablaremos en el curso de Afganistán, ya de lo decidí, va a haber una clase de Afganistán, y lo otro es, hay un sector de los talibán que es un proyecto que busca una negociación. Es decir, cuando uno le dicen los talibán, es cualquier cosa, ¿vale? Entonces hay multiplicidad de grupos, allí me decían a mí, en Yalalabad, me decía, pero cuando usted dice talibán, ¿de qué está hablando? Entonces, a veces creemos que es un solo tipo de organización y es una cantidad de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, por eso a veces no entendemos cuando nos dicen, pero hombre, ¿cómo así que los talibán hicieron un atentado pero están negociando? Pues sí, porque son diferentes tipos de talibán. Entonces, con esta pasamos entonces a hacer un pequeño recorderis de dónde estamos. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque decíamos en la clase pasada, y esto es bien importante, que el Estado Islámico, que es el tema que nos convoca hoy en día, el Estado Islámico es es el Al Qaeda 2.0. Entonces tenemos que precisar de dónde viene Al Qaeda. Hay algunas cosas que hay que precisar. Estados Unidos creó en los 80 la crisis en la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética, la crisis para que crecieran los grupos musulmanes, dándoles armas. Estados Unidos armó una cantidad de musulmanes que llamaban a el yihad para defender a la UMA del invasor soviético infiel, porque no creía en Mohammed, en Alá, perdón, en Alá. Pero además de eso, creó el contexto de desorden al retirarse en el 89 la Unión Soviética y también Estados Unidos. Fíjese que ninguno de los dos le preocupó Afganistán en el 89. A la Unión Soviética no, porque pues ya había retirado sus tropas, pero Estados Unidos tampoco, porque ya no tenía un enemigo tan grande para pelear. Y los dos usan los países y los votan. Y cuando quedan allí votados, se da toda una cantidad de procesos internos de luchas que da origen a un grupo que se llama los talibán. Cuidado, los talibán no fueron creados por Estados Unidos. Lo que Estados Unidos es responsable de haber creado el ambiente para que después los talibán hicieran aparición. O sea, crear el ambiente no es para nada lo mismo que haber creado el grupo como tal. Esa creación de ambiente, acuérdense, es lo que hace Estados Unidos en Irak cuando machaca a los suníes y crea el ambiente, la cárcel de Abu Ghraib y compañía, que termina que termina por generar lo que fueron los núcleos primarios del Estado Islámico. Me pregunta Ilimani sobre por qué aumentó especialmente el cultivo de amapola. Fíjense esto, los talibán prohibieron el cultivo de amapola en el 99, en el 2000, en el 2001, cuando caen las Torres Gemelas.
y Osama Bin Laden es víctima de la persecución de Estados Unidos, bueno, víctima no, pero bueno, termina siendo perseguido por los Estados Unidos, se quedan sin plata los talibán. Entonces, en un ejercicio de pragmatismo, saltan a los cultivos de opio. En el finales del 2001, los cultivos de opio llegaban como a 9.000 hectáreas. 9.000 hectáreas, sí, o sea, no era una cosa relevante. Y de pronto se dispara el año siguiente a 150 y pico mil, porque hace parte del mercado como una forma de eso. Entonces, como ven ustedes, ahora me preguntan que se llaman los mujahidines. Veíamos en la clase pasada que mujahid es el que hace la hijad, es el que hace la guerra. Entonces, de ahí viene la palabra que se utiliza en Occidente de mujahidín. Pero fíjense interesante esto. Aquí los llamamos mujahidín, pero ellos lo llaman de otra manera. Hay un libro muy interesante que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. Los árabes no llamaban a las cruzadas cruzadas, las llamaban invasiones francas. Punto. O sea, es desde dónde está uno hablando para denominar las cosas. Incluso el nombre de Al-Qaeda. El nombre de Al-Qaeda no aparece como Al-Qaeda, estas células de Osama Bin Laden con el apoyo de los talibán que crecen y se consolidan en el territorio afgano y se extienden por el mundo. Ellos no tenían ni nombre. Y un buen día Estados Unidos decide que eso era como, porque encuentran un documento en árabe que Al-Qaeda traduce el fundamento. Algunos lo traducen como la base, pero la gente piensa en una base militar, entonces yo prefiero traducirlo como el fundamento, que es otra traducción válida. Y entonces encontraron eso y dijeron, hay un grupo que se llama el fundamento. Y los de Al-Qaeda dijeron, hombre, yo ni siquiera sabía que era, ni siquiera sabía que era el fundamento. Entonces, a partir de ahí es que se da el nombre. Fíjense ustedes cómo la denominación viene de afuera y no viene de adentro. Ahora, me pregunta Juliet Rojas sobre la relación entre el ejército estadounidense y Daesh. Entonces, eso no es tan cierto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la siguiente parte. Entonces, con eso, digamos que entendamos la lógica del Daesh. Entendamos la lógica del Daesh, perdón, un poquito de agua. Es la heredera de la lógica de Al-Qaeda. Entonces, por eso necesitábamos revisar Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda es una propuesta totalitaria, no solamente frente a Estados Unidos, para con sus propios pueblos, y nace de esa internacional islamista que construyeron las comunidades para rechazar la presencia del invasor soviético en los años 80. ¿Listo? Sigamos entonces, por favor, a la siguiente presentación. Sí. Si hay una doble sesión al parecer, hay personas en el otro enlace, no termino de entender. Si hay algún problema, Carlos Técnico me lo hace saber por el chat de WhatsApp, por favor. Miremos la siguiente exposición entonces, por favor. Miremos la siguiente exposición para saber exactamente el siguiente tema. Entonces, hemos dicho ya, digamos que hemos presentado los elementos centrales que son los históricos, los elementos de Irak, los kurdos, y ya hemos visto un cuarto elemento que es el nacimiento de Al-Qaeda. Ahora, esa consolidación de Al-Qaeda se da en un debate muy grande. Fíjense ustedes que en este mapa aparece pues algunos afiliados. Ahora, ¿qué es ser afiliado a Al-Qaeda? Pues que alguien dice estoy de acuerdo con Al-Qaeda. Aquí hay una cosa bien interesante. Nosotros tenemos una mentalidad de pirámide en las organizaciones político-militares. Entonces, si yo mato al comandante, se desgrana todo de ahí para abajo. Les voy a dar un ejemplo contundente. ¿Sí? El Sendero Luminoso. En Sendero Luminoso, una vez se eliminaba al comandante Abimael Guzmán, que se llamaba el presidente Gonzalo, pues la organización quedó desvertebrada. En el caso de los talibán, imagínense que el mulá Omar murió y Occidente se enteró 2 años después. Y eso no había afectado. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa. No hay una relación directa piramidal. Entonces hay organizaciones que se acuñan ser del Estado Islámico.
y allí pues empezó a aparecer o del Estado Islámico o antes de Al Qaeda. Entonces apareció el Al Qaeda en Afganistán, Pakistán, luego hablaremos de la relación de Pakistán en la clase correspondiente. Apareció un frente que se llama el Frente al-Nusra, que es un frente en Siria que estaba mirando al Estado, al Qaeda. Existió Al Qaeda del Magreb Islámico en la zona de Argelia, Mali, Níger. Apareció un grupo en Nigeria que se llama Boko Haram, del que algún día hablaremos. Aparece el grupo Al-Shabaab, que significa la juventud. Ahí en Somalia lo estamos viendo. Sobre esa, si me animo, damos una clase de Somalia y por supuesto hoy tenemos público para eso. Y Al Qaeda de la península arábica, que está peleando fundamentalmente en Yemen. Pero no es una red nacional. Una de las cosas que Jason Burke desarrolla muy bien en su libro es que más que una red internacional son proyectos nacionales. Son proyectos nacionales que utilizan un nombre internacional. De hecho, por ejemplo, Filipinas desarrolló algunos modelos pro Al Qaeda, pero que estaban mirando su agenda interna de Filipinas, no estaban mirando de ninguna manera la agenda internacional. Entonces, eso es una cosa interesante porque es un yihadismo, es una radicalidad islamista que pretende ser internacionalista, pero que finalmente está utilizando un nombre, ¿cómo se llama? Eso existe una palabra así como McDonald's, se me olvidó en este momento, una franquicia, lo que quería decir, y entonces utilizan el nombre de Al Qaeda o el nombre del Estado Islámico, pero más que pensar en un proyecto internacional, están pensando en agendas nacionales. Y luego tenemos este evento, el evento de la guerra contra el terror, y aquí Carlos me tiene que recordar a ver si damos una clasecita con Mauricio, con Juan Sebastián, con Lorena, que es la guerra contra el terror en Colombia. Esa clase la ofrezco si hay gente interesada, porque es esto. ¿Cuál es el problema grande de la guerra contra el terror? No es solamente que se hayan caído dos torres, que han tumbado dos torres, no se cayeron, las tumbaron. Bueno, ahí hay un debate grande que no voy a entrar en él, y que murieron miles de personas, sino que generó una forma de entender las guerras. Todos estos conflictos, Palestina, Siria, Irak, empiezan a entenderse desde los ciudadanos inocentes, nobles, buenos, impolutos y unos malos, malísimos que son terroristas. Ese es como todo el debate central que se maneja. Entonces resulta siendo una cosa profundamente peligrosa porque todas esas causas de los conflictos económicas, culturales, sociales, de inequidad, políticas, desaparecen de la escena. Todas, religiosas, desaparecen y nos quedamos en que hay unos buenos y unos malos. Y en ese simplismo explicamos desde el conflicto filipino, que es apasionante, hasta el conflicto colombiano. Entonces fíjense, entonces tenemos ya ahora, ¿qué pasa en la guerra contra el terror? Pues que nos convencen que todos los árabes son musulmanes, que todos los musulmanes son árabes, que todos son terroristas y ya tenemos un malo malísimo. Con ese malo malísimo ya no hay que explicar nada más. Por eso los memes contra los musulmanes, por eso los chistes contra los árabes, porque reducimos todo a eso sin entender la complejidad. Y claro, fíjense ustedes en este mapa cómo Al Qaeda va abriendo nuevos frentes. Ya no se trata solamente del frente afgano. De hecho, cuando Estados Unidos entra a corretear a los afganos desde 2001 en Afganistán, pues los manes también se organizan y se van yendo a diferentes zonas. Y fíjense entonces las zonas que yo considero ahí importantes, algunas relevantes, ¿no? En Siria, pues se van y conforman el Frente al-Nusra, que lo vamos a ver después. En Bagdad, en el año 2003, está el señor al-Zarqawi, ¿se acuerda que lo mencionábamos? Que nació en Zarqa, Jordania. Pues este señor llega ya a crear unos grupos en la ciudad, en Mali, se apropian de la hermosa ciudad de Tombuctú, que es una ciudad absolutamente... Esa es de las cosas que no he visitado y que quiero visitar algún día en mi vida, la ciudad de Tombuctú. Y en Somalia, pues crean una cosa que se llama precisamente en Somalia el Al-Shabaab, que lo mencionamos. Entonces hay un crecimiento ahí de las redes de Al-Qaeda. Pero los frentes siguen siendo nacionales, fíjense, no es una internacional como uno podría imaginarse. Y van consolidando territorio, así como y lo hicieron en Afganistán, pues lo hacen en Mali. Y también ese Al-Qaeda busca consolidar un territorio entre Siria e Irak. Y ese va a ser el embrión del Estado Islámico. Agradezco a Francisco, que Francisco Leonel Liscano está diciendo que él me acompañaría en las clases. Y entonces eso es interesante. Y Doremil se hace un comentario muy oportuno. Claro, la categoría terrorista cambia. ¿Qué es terrorismo? Pues lo que hace mi enemigo.
No hay una definición consensuada en el mundo de lo que es terrorismo. Y claro, hay un juego político terrible, terrible, porque de lo que en última se trata es de darle una carga negativa y de condena a mi enemigo. Es muy fácil. Cuando yo quiero calumniar a alguien, le digo dos o tres cosas y resuelvo el problema. ¿Cierto? Entonces, ya después de que uno tiene la calumnia encima, no se la quita nadie, nadie. Pues lo mismo sucede con esto, le ponen el sello terrorista y se acabó el debate. Ya la discusión sociológica, histórica, económica no cuenta en los análisis. Y estas son algunas fotos, estas no las he tomado yo, son de Al Qaeda del Magreb Islámico, las bajé de internet, pero quería mostrarles que en esa zona del Magreb, yo trabajé en Sahara Occidental, pero no he estado en Nigeria, ya me hubiera gustado. Allí se desarrolló toda una serie de acciones de Al Qaeda del Magreb Islámico en Argelia y luego en Nigeria el grupo Boko Haram, que es el que hace presencia exactamente en esa zona. Y luego, fíjense ustedes esta imagen, esta me gusta mucho porque a veces creemos, ¿cierto? A veces creemos que todo el que tiene un trapo en la cabeza y un Corán en la mano, esos son igualitos, entre esos todos son aliados. Aquí les voy a mostrar esta lista que es precisamente de la gente que son contrarios a Al Qaeda y son musulmanes. Y son musulmanes con una agenda política y participan de la discusión política, incluso de la acción militar, pero son contrarios a Al Qaeda por completo. La hermandad musulmana, por ejemplo. La hermandad musulmana, la llega al poder en Egipto, ¿se acuerdan? Con Mohamed Mursi, pero ellos no quieren Al Qaeda, pero ni poquito. De hecho, su apuesta es mucho más amplia de lo que ustedes se puedan imaginar. El Frente Polisario, trabajé con ellos. El Frente Polisario es la organización político-militar de los saharauis en el desierto. Ellos no quieren saber para nada de Al Qaeda. Los grupos Tuareg, los Tuareg son los que participaron en la guerra en Mali en la primera fase, que después se la robó el Estado Islámico, Al Qaeda del Magreb Islámico. Ahí entraron en pelea directa y se dieron bala a los grupos Tuareg y los de Al Qaeda. Hezbollah es contrario a Al Qaeda, no solamente porque sean chiíes, sino porque sus agendas no corresponden con la realidad. Hay algunas tribus unidas en Irak. ¿Se acuerda que veíamos como unas tribus unidas, a pesar de que en Irak los grupos radicales habían controlado la provincia de Anbar? Entonces, allá hay tribus unidas que se han opuesto directamente a Al Qaeda. Jamás, la foto que ven ahí corresponde a una marcha en Gaza, una rueda de prensa, perdón, de Hamas. Jamás el grupo palestino, que queda tanto en Cisjordania como en Jerusalén del Este, como en Gaza, no es solo que esté en Gaza, no tiene nada que ver ni quiere nada y se han dado bala en Gaza con grupos pro Al Qaeda. Entonces no echemos carreta. Por eso cuando dicen que Gaza es Hamastán, pues es porque no tienen ni idea de lo que estamos hablando. El Free Syrian Army, que fue el ejército sirio del comienzo de la guerra, no tenía nada que ver con Al Qaeda. Después tuvo un giro importante que mencionaremos en su momento, pero nace como una organización laica que rechaza Al Qaeda. Yo estuve con ellos. El Justice and Equality Movement, este es una guerrilla de Sudán, bastante, digamos, apegados al Corán, pero no querían ver en sus filas a ningún radical tipo Al-Qaeda. Ya estaban peleando por un modelo más justo en Sudán. Y el Ogaden National Liberation Front, que es una guerrilla de la región de Ogaden, ahí estuve también, en la región entre Somalia y Etiopía. Y ellos no quieren para nada ver a Al Qaeda ni a los de Al Shabaab. Entonces fíjense cómo toda esta lista de mercado tan grande, entonces son musulmanes con un fusil, pero eso no implica que sean de Al Qaeda. Y este es el señor Al-Zawahiri, que es como el que reemplaza a Osama Bin Laden, pero se enfrentan con un problema muy grande, que son las revueltas árabes. Las revueltas árabes es una oleada, como lo vimos en la clase, democratizadora, con un espíritu novedoso, no violento, de movilización masiva, de búsqueda de consensos, de buscar elecciones como en Egipto, estructuras de gobierno propio como en Túnez, y termina por opacar a Al Qaeda. Pero Al Qaeda resucita en parte, no me van a malinterpretar, gracias a que los estados los autoritarios de Oriente Medio hicieron fracasar
las revueltas árabes. Y esta última es una frase del señor Noam Chomsky que dice: el nuevo milenio ha comenzado con dos crímenes monstruosos, los atentados terroristas del 11 de septiembre y la respuesta a los mismos. Sucede lo que sucede en Afganistán, si se investiga, se culpará cualquier cosa, la sequía, los talibán, menos a los que consciente y deliberadamente han perpetrado unos crímenes que sabían que iban a causar una matanza masiva de inocentes. Y en esta frase se refiere a la matazón de civiles que se dio en Afganistán. Entonces fíjense, y esta es la última, Carlos, regálame la imagen por favor, que hasta ahí hemos visto un poco esta dinámica, y es la dinámica de cómo se ha ido consolidando un discurso de Al Qaeda. Entonces vimos en la primera fase, estábamos observando los antecedentes de Al Qaeda, el nacimiento de los talibán en Afganistán, y luego de eso cómo se consolida este Al Qaeda, se da el ataque a las Torres Gemelas, y luego una historia de creación de ejemplos y esos ejemplos, pues ya mencionábamos a Boko Haram, mencionábamos al Shabab, crean como una serie con diferentes desarrollos, con diferentes velocidades, ¿sí? Por ejemplo, un grupo musulmán que se reivindica como tal es el Frente Moro de Liberación Nacional en Filipinas, pero aunque son musulmanes, su agenda es fundamentalmente nacionalista. Entonces, no todo musulmán es necesariamente islamista porque tiene un fusil, sino que estos tenían una agenda nacionalista. Después han girado y ahí, como les decía, han aparecido una cantidad de grupos islamistas en Filipinas. Entonces, fíjense cómo tenemos dos momentos de ese internacional islamista. Una es la creación de grupos, la ocupación de la Unión Soviética, y luego, exactamente, vamos preparando la siguiente y colocándola cuando tú quieras, Carlos, y luego vemos cómo hay una consolidación. Entonces, ¿qué es el Estado Islámico? El Estado Islámico es el grupo más avesado, el grupo más capaz, digámoslo así, el alumno aventajado de esa escuela que fue Al Qaeda. Sin entender Al Qaeda no podemos entender al Estado Islámico, sin entender el origen de los talibán no podemos entender Al Qaeda. Entonces a veces hacemos la lectura simple, eso fue creado por Estados Unidos. La cosa es un poquito más compleja. Vamos entonces a ver la siguiente, y es meternos al conflicto de Siria. Recuerden ustedes que estábamos viendo algunas cosas sobre Siria, y entonces el conflicto sirio, recordemos algunos elementos. Entonces tenemos allí suníes, alawíes, cristianos, drusos, kurdos. Ya habíamos hecho un primer avance sobre el conflicto sirio, que fueron las revueltas árabes. Cómo las revueltas árabes generan una oleada de hechos que dan origen a la guerra. Aquí vamos a hablar un poquito de la guerra, pero hay que mirar luego Siria en orden para entender todo. Aquí vamos a hablar solamente hoy del conflicto sirio en lo que tiene que ver con el Estado Islámico, ¿vale? Entonces fíjense ustedes en este mapa, ustedes observan al norte las rayas, Kamishlo, Amuda, ahí no se ve Kobane, pero queda ahí cerquita arriba de Alepo. Bueno, esa zona es una zona kurda y el Estado Islámico no quiere a los kurdos. Pero el que está en el gobierno en Siria es un señor que se llama Bashar al-Assad, que es alawí. Como buen alawí, es de la rama chií, por tanto, mira a Irán. Y allí se da un fenómeno que se estaba dando en Irak desde el 2003, que es la discriminación a los suníes, la no participación en el poder. Los alawíes o alawitas, que es la rayita naranja, la franja naranja, ellos controlan el poder desde Damasco. Entonces los suníes no hacen parte del poder. Entonces fíjense que comparte esa exclusión del poder de los suníes que veíamos en Irak, también se ve en Siria. Pero aparte de eso, entonces ya los musulmanes radicales suníes están enfrentados, y una revuelta que es nacionalista en el 2011-2012 empieza a coger dos dimensiones. Por un lado, que unos grupos la vuelven un debate religioso que no lo era, en un debate nacionalista, y lo empiezan a convertir en un debate absolutamente religioso, con lo cual la vamos embarrando porque la agenda nacionalista empieza a desaparecer. Y la siguiente cosa
es la instrumentalización de la tensión entre suníes y chiíes y aprovechar que los suníes no están en el poder para movilizarlos contra los chiíes. Fíjense la instrumentalización religiosa. Acuérdense que decíamos que si las peleas son de Estado, son culturales o religiosas, pues aquí tenemos un ejemplo. Hay una agenda estatal, que es la agenda de cómo construimos una Siria, qué tipo de Siria queremos, una agenda religiosa, suníes versus chiíes, y una agenda cultural, el Estado Islámico, que son árabes suníes, no quiere para nada a los kurdos. Fíjense el revuelto que hay. En ese revuelto es que aparecen. Alguien me estaba haciendo una pregunta sobre Hezbollah en Venezuela. Me voy a referir en detalle cuando veamos el Líbano. Pero no me aguanto las ganas porque ya me picaron la lengua. Mire, sale El Tiempo, el periódico colombiano, publica una foto de la vicepresidenta de Venezuela que tiene una pañoleta. Y dice, algo así, sugiere que la foto fue tomada por alguien de inteligencia y que la señora tiene una pañoleta de Hezbollah y por tanto ese es el vínculo que prueba que Hezbollah está en Venezuela. Permítanme decirles varias cosas sin entrar ni a defender para nada al gobierno venezolano, ese no es mi oficio. Aunque ofrezco una clase de ya sobre migración venezolana y podemos discutir cositas. Y la primera cosa es que para tomarse esa foto no hay que ser de inteligencia militar. Cualquiera toma una foto de Uribe o de Chávez o del que sea en una manifestación pública. Eso no tiene ningún mérito. Lo segundo, la pañoleta que tiene no es una pañoleta de Al-Qaeda o de Hezbollah. Es una pañoleta palestina. Yo me la he puesto. Mucha gente se ha puesto una pañoleta palestina en la vida. ¿Sí? Y lo tercero, eso no prueba absolutamente nada. Entonces, aquí a veces nos inventamos cosas, ¿no? Que creemos que, o sea, de verdad ustedes creen que para que sucedan cosas tristes en América Latina tiene que venir un árabe de Hezbollah para enseñarnos cómo hacer las cosas mal. No, por favor, o sea, de verdad que la paranoia es una cosa de... Pero bueno, de eso estamos llenos. Dejo ahí porque ya la culpa es de Carlos por haberme picado la lengua y ahora continúo entonces con la clase. En el año, estas fotos las tomé en el 2011 y 2012. Entonces hay una serie de refugiados turcos, de refugiados en Turquía, perdón, hay un error ahí, de refugiados en Turquía. No son refugiados turcos, sino refugiados sirios en territorio turco. Y van creciendo fruto de esto. ¿Qué sucede entonces? Voy a volver un momentito al mapa. Imagínense este mapa en una guerra. Tenemos ya refugiados y tenemos dos bandos. El Ejército Libre Sirio, el Free Syrian Army, que son unas guerrillas nacionalistas, medio independentistas, donde hay algunos exmilitares, ¿sí? Y el ejército oficial de Siria. Entonces están dando bala los rebeldes armados contra el gobierno. Y eso crea una serie de vacíos de poder, unos vacíos gravísimos de poder. Esos vacíos de poder los aprovecha la gente de Al-Qaeda en Irak y crea células de Al-Qaeda en Siria. Antes de la revuelta no habían células de Al-Qaeda en Siria. Eso no quiere decir que la revuelta fue creada por Al-Qaeda. Quiere decir que Al-Qaeda aprovechó el papayazo y se fue para allí a crear grupos. Ese elemento tengámoslo en cuenta. Y luego entonces, estas gráficas que ya las hemos visto, la foto de Dara, las revueltas de Dara, ¿se acuerdan que las veíamos? Y luego se van a las armas. Entonces se crean los vacíos de control por parte del Estado, los vacíos son aprovechados, algunos por el Free Syrian Army, el Ejército Libre Sirio, y otros por los grupos de Al-Qaeda que ven allí una posibilidad de crecer. Y como les recordaba, entonces me dicen, no, es que todo eso es mentira, el gobierno de Siria era un gobierno democrático. Yo vuelvo y cito esta frase que ya la había mencionado, pero déjenme recordarla de Gatan Sleiva, el periodista que decía, yo me confesaba en una entrevista que me dio en Frontera, allí en la frontera turco-siria, y me decía, yo les daba las preguntas y también le daba las respuestas a los que entrevistaba teniendo un soldado detrás. Claro, tengo muchos otros ejemplos, van a decir, hombre, pero siempre muestra el mismo. No siempre muestro el mismo, solamente para que recuerden que sí había un gobierno infame, el gobierno de Siria, que es responsable de crímenes de guerra. Y esos crímenes de guerra pues generan una fragmentación de la sociedad que fue aprovechada por los grupos de Al-Qaeda de Irak que pasaron a crear grupos en Siria. ¿Qué balance tenemos? Pues este balance tan doloroso, miren ustedes.
millones de refugiados, casi 4 millones. Estos números están un poco desactualizados, pero mire, si tenemos en cuenta que Siria tiene 22 millones de habitantes, de los cuales se calcula que 1,5 millones son refugiados que vienen de Irak, de Palestina y de Líbano, de otras guerras. Pero a su vez produjo 4 millones de refugiados y más de 7 millones de desplazados. 7 y 4 son 11, es decir, hubo un momento de la guerra de Siria donde el 50% de la población estaba durmiendo por fuera de la casa. Imaginemos, en Colombia somos 49 millones, imaginemos una guerra donde tengamos entre refugiados y desplazados colombianos 24 millones. Increíble, ¿cierto? Bueno, eso fue la guerra de Siria. Detenidos, gentes en las cárceles, refugiados en Europa, toda esa magnitud, pues ahora se explica por una tensión entre, a ver, 3 frentes. No son 3 frentes homogéneos, no me malinterpreten, luego lo vemos en detalle. Está el gobierno sirio pegando tiros por un lado, están los grupos nacionalistas rebeldes por otro lado, y están los grupos de Al-Qaeda que van creciendo, 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 hasta engullirse cosas de esas. Aquí tenemos una lista de los refugiados, la revisaremos en el conflicto, pero fíjense ustedes, ¿no? Es 1.600.000 refugiados sirios en Turquía, en Líbano, y además Líbano es una cosa, este es bien interesante, porque fíjense que Líbano tiene 4 millones de habitantes y llegaron en total hubo hasta casi 2 millones de sirios viviendo en Líbano. Es como si aquí nos llegaran, nosotros somos 49 millones y el que nos llegue, pónganle ustedes unos 20 millones de venezolanos. Entonces, de esa magnitud, Jordania también tuvo campos, yo estuve allí, Egipto e Irak. Y hay otro elemento que hay que ver con mucho cuidado, que es el impacto en el Líbano. Líbano es este país chiquitico que ustedes ven ahí, y ahí están marcadas muy bien las dos capitales, Beirut, que es la capital de Líbano, y Damasco, que es la capital de Siria. Esto en taxi es como 2 horas y media, uno no demora más, de Beirut hasta Damasco, o sea, demora uno más de aquí a Girardot, en un trancón que de Beirut hasta Damasco. Y siempre que dicen que cuando Siria se resfría, Líbano estornuda, la relación entre ellos es muy directa. Entonces, Beirut y Líbano en general termina involucrado en la guerra siria, no solamente porque Hezbollah vaya a meterse, sino porque la cercanía de ellos es muy, muy grande. Y aquí está el grupo que les quería mencionar, Hezbollah. Hezbollah significa el partido de Dios, el partido de Alá, Hezbollah. Esta organización armada es chií y es, digamos, compadres con los alauíes de Siria y con los chiíes de Irán. Entonces estos se meten a pelear a favor del gobierno. Esa foto que ustedes ven ahí, dolorosa, es un cementerio, esa foto la tomé en Beirut, de combatientes de Hezbollah que murieron allí en combate en Siria y el cuerpo fue trasladado al Líbano. Entonces, otro componente. Hezbollah se enfrenta a todos los grupos radicales islamistas suníes. Entonces uno dice, pero a ver, Hezbollah eso no es lo mismo que Al-Qaeda, son enemigos. Y pues eso consolida el frente sirio. Estas fotos de un soldado sirio, esta foto la tomé casi clandestina, la de la bandera, cuando estaba entrando en el 2013 a la región de Qusair, en Siria, y ese paso de frontera, allí había un enfrentamiento muy grande y los grupos de Al-Qaeda, del Estado Islámico ya declarado, bueno, no declarado, venía consolidándose, empezaron a engullirse a los rebeldes nacionalistas, estos grupos rebeldes nacionalistas. Bueno, y uno dice, ¿y cómo creció el Estado Islámico o estos grupos radicales que todavía no se llamaban Estado Islámico con tanta fuerza en Siria? Muy fácil, con plata de afuera. Entonces, perdónenme, los voy a complicar, discúlpenme, me van a decir que estoy mezclando cosas, pero hombre, ya somos casi expertos en Oriente Medio, lo podemos hacer. Y fíjense lo siguiente, eh, no es, alguien me está diciendo, Andrés me dice que si Al Qaeda viene y crea grupos allí, pues no era tan difícil tampoco, primero porque había un vacío de poder en las regiones, ¿sí? Y segundo, porque recibieron muchísimo apoyo de las monarquías del Golfo. Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países inyectaron toda la plata del mundo. Me decía uno de los líderes estudiantiles, después refugiado,
me decía, en Siria, un sirio, me decía, hombre, nosotros empezamos a hacer marchas pacíficas y a los 3 meses empezó a llegar fusiles. Y empezaron a llegar camionados de fusiles. Siria no tenía un mercado negro de armas, para explicar eso, pero sí había la presencia el interés de Arabia Saudita por tumbar a Siria. ¿Y por qué Arabia Saudita quería tumbar a Siria? Porque Siria es el aliado de Irán. Entonces, ¿se acuerdan de que hablábamos de que que Irán y Arabia Saudita se dan bala a través de terceros? Entonces, el escenario del sirio fue. Por supuesto, alguien me diría, a Eduardo Rodríguez le voy a responder la pregunta sobre Rusia, Estados Unidos, China y Francia en Siria cuando veamos el conflicto sirio. Así que estoy hablando solo los elementos del Estado Islámico en Siria. Aquí viene un debate con Andrómedo que es grande, que es el de que si el gobierno sirio simplemente se defiende. Entonces, yo te hago una propuesta, Andrómedo, al igual que Eduardo Rodríguez. Esos dos puntos los vemos para el conflicto sirio. Y ahí desarrollo las hipótesis mías. Por supuesto, Andrómedo, no tienes que creerme 100% lo que yo digo. Yo simplemente hago una apreciación y lo podemos discutir, hombre, ni más faltaba. Allí se da un frente, que es un frente de Al Qaeda, que es Al-Nusra, que se da en el territorio. Pero hay un paso importante y es que los de Al Qaeda de Irak, pónganme cuidado, ¿sí? Crean una cosa que se llama el Estado Islámico de Irak. Estado Islámico de Irak. Y una vez pasan al territorio sirio, entonces empiezan a llamarse Estado Islámico de Irak y Siria. El Estado Islámico de Irak y Siria es el famoso Estado Islámico que ustedes conocen. Y finalmente esta bandera, que es la bandera de consolidación del Estado Islámico. Entonces vemos la siguiente rápidamente. Ya son las 7:02. Entonces yo les hago una propuesta. Regálame la cámara, por favor, Carlitos. Ahí hay dos debates que nos quedan abiertos, que son fundamentales para entender este debate. Entonces voy a recogerlos. Son, por un lado, el debate sobre Bashar al-Assad se defiende, y lo otro sobre las condiciones para la creación de eso que hemos llamado el Estado Islámico en el territorio sirio. Entonces, lo primero para el debate, les agradezco el debate, yo creo que el debate hay que darlo, yo no tengo miedo en eso y creo que ustedes tampoco, y eso es lo bonito de un curso de estos, que podamos estar discutiendo cosas. A ver, entonces la primera cosa que hay que mencionar, no miremos las cosas de manera homogénea. No todos los de Arabia Saudita piensan igual, ni los sirios piensan igual. Entonces, reducirlo a un juego de estrategias desconoce una cosa, que son las causas locales. Desconocer que en Irak hubo unas causas locales de persecución a los suníes, la cárcel de Abu Ghraib, para explicar el nacimiento y la consolidación de unos grupos que empezaron a llamarse Estado Islámico de Irak, pues es negar la historia. Ahora, en el caso de Siria, Andrómedo, ya que quedamos casada la discusión fraterna para la próxima clase, cuando veamos Siria, y es qué tan bueno era el gobierno de Bashar al-Assad. Porque en eso ya hay mucha discusión. Entonces, no, es que ese gobierno era la mayor democracia de Oriente Medio, era Siria, aquello era el paraíso terrenal, hasta que llegaron los de Al Qaeda a dañar todo. Hombre, en eso hay que ser cuidadoso, entonces vamos a mirar datos estadísticos sobre el problema de, por ejemplo, los niveles de privatización que se dan entre el 2000 y 2010, de represión que se da, de formación, de persecución a la oposición, y a partir de ahí hablamos. Por supuesto, Andrómedo me dirá, hombre, pero ahí están los gringos metidos. Claro que estaban los gringos. ¿Dónde no están metidos los gringos? Ahora, el error, o por lo menos lo que yo no comparto, es decir, todo fue creado por los gringos. También los gringos están aquí metidos. Pero de ahí si alguien me dice, no, es que el paro el 21 de noviembre fue creado por Estados Unidos. No, hombre, espérate, a ver, espérate que la cosa es mucho más compleja. Y entonces esas lecturas, ¿qué problema tienen? Cuando explicamos solo desde una variable, explicamos el todo. Entonces, termino con esto. Hay una cosa que es el ajedrez. El ajedrez fue creado en la India. Lo tomaron los persas, y quien lo difunde en el mundo es los árabes difunden en el mundo el ajedrez. El ajedrez no es una creación árabe, pero ellos la difundieron.
Y hay una cosa muy rica que queda en la frontera en el Valle de Beca, entre Líbano y Siria, que se llama la ensalada tabule. El tabule, que es esa ensalada deliciosa, que sirve de acompañamiento, un buen trozo de carne. Esta es la agenda local. Yo no puedo explicar todo el mundo solo a partir del ajedrez. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el pueblo sirio es simplemente un peón y ya, no tiene conciencia. Yo lo que estoy diciendo es que hay una agenda local. Entonces, está bien que juguemos ajedrez, pero no nos olvidemos del tabule, no nos olvidemos de esa agenda local. Ningún grupo armado en el mundo puede existir sin una agenda local. Así sea en Irak, así sea en los del Estado Islámico, y eso es lo que yo he visto y he comprobado en algunas partes del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es mirar eh, cuál es la agenda local y qué peso tiene. Es cierto que los 3 meses después de que empezaron las revueltas, llegaron camiones con armas pagados por Arabia Saudita. Es cierto que Turquía fue complaciente con grupos armados, pero eso no quiere decir que Turquía sea el único responsable ni que entonces Bashar al-Assad sea necesariamente la mejor persona del mundo. Bueno, siendo ya hora de irnos y nos quedó pendiente el Estado, nos fuimos a una tercera sesión del Estado Islámico, pero fíjense esto, uno no puede decir que como en Irak al señor Saddam Hussein le inventaron armas de destrucción masiva, entonces esa es la prueba de que en Siria no habían armas de destrucción masiva. Eso no funciona así. Es decir, pueden haberlas en un lado y no haberlas en el otro. Cuidado. Especialmente porque voy a dar una fuente. El vocero del régimen de Bashar al-Assad en agosto del año 2012 reconoció que tenían armas químicas. No lo digo yo, lo dijo un mismo vocero del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, cuidado, no digamos que porque allí no las hubo, entonces esa es la prueba de que aquí tampoco las hay. Ese tipo de discusiones por comparación nos lleva a un reduccionismo que yo creo que es terriblemente peligroso cuando demos la discusión, ¿cierto? Por supuesto, Andrés Felipe está planteando ahí que los conflictos son multicausales, sí, por supuesto no son monocausales, y por eso la explicación de un solo lado es enredada. Fíjense que ya tenemos discusiones para el caso de Siria. Y lo otro es, Andrómedo, lo dejo ahí porque no sé si habrás visto la clase, pero las revueltas árabes no surgen después del discurso de Obama en Estambul. O sea, lo vimos en la clase lo invito a que revise la clase de las revueltas árabes y la teoría de la conspiración en la primera clase lo dejé claro. No voy a ahondarme más en particularizar un debate tan apasionante como el que me plantea Andrómedo. He sido respetuoso de plantear el intercambio, no lo voy a hacer con todo el mundo, pero yo me aparto por completo de la teoría de la conspiración. Claro que hay conspiraciones, pero explicar todo de la conspiración no nos lleva de ninguna manera nos lleva a resolver las respuestas. O sea, creer que es un problema de buenos y de malos y de que todo es el imperialismo yanqui es desconocer la complejidad de la historia, que es a lo que Juliet Rojas se está refiriendo ahora. Y además Juliet habla en contra de la estigmatización. Juan Sebastián Camargo nos despide con una pregunta: ¿dónde queda el tema de derechos humanos? Entonces tendríamos que mirarlo en la próxima clase, porque los derechos humanos, una cosa no es necesariamente mala porque sea creada en Occidente. Cuidado, la aspirina se creó en Occidente y es bastante buena. La homeopatía se creó en Francia y no por eso es bueno. Entonces, cuidado porque esa discusión es muy compleja y no hay que confundir modernidad con Occidente. Un concepto geográfico no es lo mismo que un concepto filosófico. Bueno, se nos fue el tiempo y nos fuimos para una tercera clase sobre el Estado Islámico. Háganme llegar los comentarios. Gonzalo, gracias a ti por acompañarme. Andrómedo, gracias por atender el debate. Juliet, que tengas buena tarde. Doremilce, lo mismo. Me voy despidiendo de todos y de todas. Nos vemos el lunes para ver si acabamos esto del Estado Islámico, que es apasionante. Entonces, fíjense cómo las cebollas, las capas de la cebolla se van cerrando. Ya hoy vimos Afganistán, vimos el conflicto sirio, vamos creciendo. Ya sé que están en deseo. Entonces, si quieren saber cómo se consolida el Estado Islámico, no dejen de acompañarnos en el mismo canal por la misma hora el próximo lunes. Muchísimas gracias.